Hay algo profundamente doloroso en seguir amando a alguien que ya no te está sosteniendo. Pero hay algo todavía más doloroso. Seguir aferrado no a la persona, sino a la esperanza de que si esperas un poco más, si entiendes mejor, si cambias lo suficiente, si sanas más rápido, si te vuelves más fácil de amar, entonces tal vez regrese, entonces tal vez vea lo que no vio, entonces tal vez te elija de la manera en que tú lo elegiste. Y ahí comienza una de las formas más silenciosas de sufrimiento. Porque mientras una parte de tu vida ya sabe que esa historia terminó, otra parte sigue viviendo de rodillas ante una puerta cerrada. No esperando amor, sino esperando reparación. No esperando compañía, sino esperando que el final cambie para que tu herida pueda contar otra historia. Y hoy quiero llevarte hacia una comprensión profunda, suave y transformadora, porque tal vez no te aferras a quien ya te dejó ir por amor. Tal vez te aferras porque todavía no sabes quién eres sin aquello que esperabas recibir de esa persona. Y la pregunta que atravesará este camino es esta: ¿qué parte de ti sigue aferrada a quien ya te dejó ir? ¿Y qué verdad sobre ti mismo estás intentando no mirar? No es una pregunta simple, porque casi nunca nos aferramos solo a una persona. Nos aferramos a la versión de nosotros que existía cuando esa persona aún estaba. Nos aferramos a la ilusión de futuro que habíamos construido. Nos aferramos a la promesa implícita de que esta vez sí seríamos elegidos, sí seríamos suficientes, sí seríamos amados, sin tener que mendigarlo. Y cuando eso no ocurre, el dolor no se queda solo en la pérdida, se hunde más abajo, llega hasta la raíz de las antiguas heridas, hasta el miedo a no valer, hasta la sensación de ser reemplazable, hasta la vergüenza secreta de pensar: si me soltó, quizá nunca fui tan importante. Si se fue, quizá el problema estaba en mí. Si no quiso quedarse, quizá amar no basta. Y entonces empieza la confusión, porque ya no lloras solo a alguien, lloras lo que creías que esa persona iba a resolver en ti: la soledad, la herida del rechazo, la necesidad de reconocimiento, el hambre de sentirte finalmente elegido. No es que extrañes solo su presencia, es que duele el vacío que dejó al tocar lugares tuyos que ya estaban heridos antes de que llegara. El Tao enseña que el río no retiene la hoja que cae sobre su superficie. La hoja toca el agua, flota un instante, se desplaza y sigue. El río no la nombra suya, no detiene su corriente por ella, no le pide que vuelva, no se rompe cuando la hoja desaparece en la distancia, simplemente continúa. Nosotros, en cambio, muchas veces hacemos lo opuesto. Tomamos una presencia fugaz, un vínculo incompleto, una promesa ambigua, una historia que ya mostró su límite, y la convertimos en el centro de nuestra corriente. Dejamos de vivir para mirar hacia atrás. Dejamos de avanzar para vigilar si la hoja regresa. Dejamos de escuchar el movimiento natural de la vida para construir un altar alrededor de lo que se fue. Y eso agota el alma. Lo que duele no es solo que alguien te haya dejado ir, sino que una parte de ti siga negándose a aceptar que ya no está en tus manos. No se trata de que te falte fuerza para soltar. Se trata de que quizás todavía crees que soltar sería aceptar algo insoportable, que no puedes obligar a nadie a quedarse, que no puedes convertir amor en reciprocidad, que no puedes hacer que alguien vea tu valor solo porque tú lo sientes profundamente. Y esa verdad hiere, porque nos confronta con la impotencia, con el límite, con la parte de la vida que no obedece nuestro deseo. Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea junto a un río de aguas lentas,
vivía un anciano al que muchos acudían para pedir consejo. Un día llegó hasta él una mujer joven, con los ojos cansados y el pecho lleno de un dolor que ya no podía esconder. Le dijo: «No entiendo qué me pasa. Sé que él ya se fue. Sé que no volverá. Sé que me soltó. Y sin embargo, hay algo en mí que sigue esperándolo. Sigo hablando con su ausencia. Sigo atada a algo que ya no existe. ¿Por qué no puedo dejarlo ir?» El anciano la escuchó sin interrumpirla. Después tomó una vasija de barro, la llenó con agua del río y dejó caer dentro una pequeña piedra. La piedra se hundió de inmediato. Luego puso la vasija en manos de la mujer y le preguntó: «¿Qué pesa más, la piedra o el agua?» La mujer respondió: «La piedra». El anciano negó suavemente con la cabeza. «No, lo que pesa más es la mano que insiste en seguir sosteniendo la vasija». La mujer guardó silencio. Entonces él añadió: «No es la pérdida lo que te está rompiendo. Es el esfuerzo constante de sostenerla dentro de ti». ¡Qué imagen tan precisa! Porque muchas veces creemos que estamos sufriendo por alguien, cuando en realidad estamos sufriendo por el acto interior de seguir cargando lo que ya terminó. Seguimos levantando el recipiente una y otra vez. Seguimos alimentando la conversación interna. Seguimos revisando las escenas, las palabras, las posibilidades. Seguimos preguntándonos qué habría pasado si... Seguimos dejando que la ausencia ocupe el centro de la casa. Y claro que cansa, claro que duele, claro que vacía, porque no es natural vivir sujetando lo que la vida ya soltó. En la vida cotidiana esto ocurre de muchas formas. Ocurre cuando sigues revisando una historia que ya mostró su final. Cuando sigues justificando a quien fue ambiguo contigo. Cuando conviertes migajas en señales. Cuando te aferras no a lo que fue, sino a lo poco que podría llegar a ser. Cuando no extrañas tanto a la persona, sino la sensación de posibilidad que despertaba en ti. Y ahí aparece otra verdad difícil. A veces no te aferras a quien te dejó ir. Te aferras a la esperanza de que si esa persona regresa, tu herida de abandono quedará desmentida. Como si su vuelta pudiera decir: «Ves, sí eras suficiente. Ves, no estabas equivocado al amar. Ves, al final sí te eligieron». Pero no, no es que estés esperando amor, es que estás esperando absolución. Y mientras no veas eso, seguirás confundiendo apego con profundidad, insistencia con lealtad, sufrimiento con verdad. En otra enseñanza antigua se cuenta la historia de un hombre que caminaba cada día por la misma montaña, llevando un espejo envuelto en seda. Nadie sabía por qué lo cargaba siempre con tanto cuidado. Pasaron los años y el peso fue doblando lentamente su espalda. Un muchacho que lo veía pasar cada mañana terminó preguntándole: «¿Qué guardas ahí para tratarlo con tanta devoción?». El hombre respondió: «Guardo el rostro de quien más amé. Si dejo este espejo, temo olvidar lo que esa persona despertó en mí». El muchacho lo acompañó un tramo del camino y después de un rato le dijo: «Tal vez no temes olvidar a esa persona. Tal vez temes encontrarte contigo mismo sin el reflejo que ella te daba». El hombre se detuvo y en ese instante comprendió algo que nunca había querido ver. Durante años no había estado cargando un recuerdo. Había estado cargando una identidad. ¿Cuántas veces hacemos eso? No nos aferramos solo a alguien, nos aferramos a cómo nos sentíamos al ser vistos por esa persona, a la versión de nosotros que parecía más viva, más deseada, más importante, a la ilusión de que al lado de esa mirada por fin éramos alguien digno de amor. Por eso, cuando esa persona se va, no solo sentimos que perdemos un vínculo, sentimos que perdemos un espejo. Y sin ese espejo,
aparece el vértigo. ¿Quién soy ahora? ¿Qué queda de mí si ya no me miran así? ¿Qué valor tengo si quien yo quería no quiso quedarse? Ahí es donde el apego se vuelve más feroz, porque ya no estás intentando recuperar a alguien, estás intentando recuperar una imagen de ti que dependía de ser sostenida desde afuera. No se trata solo de extrañar una presencia, se trata de la dificultad de habitarte cuando la validación desaparece. Y eso conecta con heridas muy antiguas, con la infancia en la que quizás solo te sentiste amado cuando complacías, con relaciones donde aprendiste a esforzarte por migajas, con la costumbre de entregar demasiado para no ser dejado atrás, con el miedo a que si alguien se va, también se vaya tu valor. Cuanto más vacía está una herida, más fácil es confundir a una persona con su remedio. Y entonces empiezas a creer que no puedes soltar, porque esa historia era especial, única, irrepetible. Pero muchas veces, lo que la vuelve aparentemente irreemplazable no es su profundidad real, sino el lugar interno donde se incrustó. No es que esa persona fuera tu destino, es que tocó tu carencia. No es que nadie más vaya a despertar algo así en ti, es que aún no has aprendido a darte tú mismo lo que estabas esperando recibir. No se trata de que no puedas dejar ir, se trata de que todavía no has visto con ternura la parte de ti que cree que, si suelta, se queda sin amor. Y quizá ahí empieza la verdadera sanación. No en obligarte a olvidar, no en endurecerte, no en fingir indiferencia, sino en volver la mirada hacia adentro y preguntar, con una honestidad nueva, ¿qué estaba buscando en esa persona que no sabía darme a mí mismo? ¿Qué herida intentaba cerrar con su presencia? ¿Qué identidad mía se derrumba si acepto que ya me dejó ir? Porque solo cuando haces esa pregunta de verdad, el dolor deja de ser niebla y empieza a convertirse en camino. Cuando alguien ya te dejó ir, pero tú sigues aferrado, el sufrimiento rara vez nace del presente. Nace de una conversación interior que no ha terminado. Una conversación hecha de preguntas sin respuesta, de escenas repetidas, de hipótesis, de recuerdos idealizados, de palabras que nunca llegaron, de despedidas que no fueron como tú necesitabas. Y así, mientras afuera la vida ya cambió, por dentro una parte de ti sigue detenida en el umbral de lo que no fue. Eso desgasta más de lo que imaginas. Porque no solo te duele la ausencia, te duele la energía que inviertes en mantener viva una historia que ya no respira. Y sin embargo, hay una razón profunda por la que el alma hace eso. No siempre te aferras porque aún amas. A veces te aferras porque todavía no puedes aceptar lo que esa pérdida revela sobre ti. Revela dónde te sentías insuficiente. Revela cuánto dependías de ser elegido. Revela el miedo a volver al vacío que intentabas llenar con esa persona. Revela la parte de ti que confundía amor con rescate, compañía con salvación, intensidad con destino. Por eso duele tanto. Porque soltar no es solo dejar ir a alguien, es quedarte a solas con todo lo que su presencia estaba tapando. Y no todos están preparados para mirar eso de frente. Muchas personas dicen, no puedo olvidarlo porque fue muy importante para mí. Y a veces eso es cierto, pero otras veces la verdad es más delicada. No es que esa persona haya sido tan extraordinaria, es que tu herida la volvió central. No es que ese vínculo contuviera toda tu verdad. Es que colocaste en él una promesa que venía de más atrás. No se trata solo de que lo amabas, se trata de que habías puesto en sus manos una parte de tu identidad. Y cuando alguien sostiene una parte de tu identidad, dejarlo ir se siente como perderte a ti mismo.
en una antigua historia del Este, se cuenta que un discípulo acudió a su maestro después de una ruptura que lo había dejado sin aliento. Ya no comía con calma, ya no dormía. Caminaba como quien lleva una piedra en el pecho. Le dijo: «Maestro, no entiendo por qué sigo atado. Sé que ella ya se fue, sé que ya eligió otro camino, pero dentro de mí todo sigue inclinado hacia ella. ¿Por qué no puedo regresar a mí?». El maestro lo llevó hasta un jardín donde había un árbol viejo, casi seco, del que colgaba una sola rama viva. En esa rama había una cuerda atada. El maestro tomó la cuerda y le dijo al discípulo: «Tira». El joven tiró con fuerza. La cuerda se tensó. La rama crujió. El cuerpo del discípulo se inclinó hacia atrás, haciendo esfuerzo. Entonces el maestro soltó la cuerda de golpe. El discípulo cayó al suelo. El anciano lo miró con serenidad y dijo: «Eso te está ocurriendo. No estás siendo arrastrado por ella. Estás siendo arrastrado por la tensión que tú mismo mantienes». El discípulo respiró hondo, todavía en el suelo, y el maestro añadió: «Cuando algo ya se soltó al otro lado, pero tú sigues tirando desde aquí, el dolor no viene del vínculo, viene de la fuerza con la que te niegas a aceptar que ya no hay nada sosteniendo del otro extremo». ¡Qué verdad tan importante! Porque muchas veces creemos que seguimos unidos a alguien cuando en realidad ya no hay vínculo mutuo. Lo que hay es una tensión unilateral, una energía sostenida por nuestra propia resistencia, una cuerda imaginaria que seguimos apretando por miedo a reconocer que del otro lado ya no hay manos. En la vida diaria esto se ve con claridad. Se ve en quien sigue esperando una explicación que tal vez nunca llegará. En quien transforma el silencio del otro en un enigma sagrado. En quien convierte pequeñas señales antiguas en promesas eternas. En quien sigue disponible interiormente para alguien que ya cerró la puerta hace tiempo. En quien no puede abrirse a lo nuevo porque sigue rindiendo culto a lo inconcluso. Y aquí aparece una de las enseñanzas más duras y más liberadoras del desapego. No todo lo que te marcó estaba destinado a quedarse. Hay encuentros que vienen a mostrarte una herida, no a vivir contigo para siempre. Hay personas que despiertan algo profundo, pero no porque sean tu hogar, sino porque tocan la puerta del lugar dentro de ti que todavía necesita ser sanado. Hay vínculos que no fracasan por falta de amor, sino porque su función era revelar, no permanecer. Pero al ego no le gusta esta verdad. El ego quiere permanencia, quiere reciprocidad, quiere desenlaces que confirmen su valor, quiere poder decir: si me amaron, entonces valgo. Si se quedaron, entonces fui suficiente. Si regresan, entonces no estaba equivocado. Y así convierte al otro en juez de su identidad. Por eso el sufrimiento se vuelve tan largo, porque ya no estás esperando una persona. Estás esperando una sentencia favorable sobre ti mismo. No es que quieras solo su regreso. Es que quieres que ese regreso repare la historia que te estás contando, que no eras tan fácil de dejar, que no eras tan olvidable, que no te equivocaste al entregar tanto, que tu amor no cayó en vacío. Pero el Tao enseña algo distinto. Enseña que el bambú no crece aferrado al tronco que lo cubrió en su primera sombra. Crece hacia arriba, hueco por dentro, flexible, silencioso, sin reclamarle al cielo una explicación por el viento que lo dobla. Y justo por ser hueco, por no llenarse de dureza, por no vivir resistiendo cada movimiento, el bambú no se rompe. Nosotros, en cambio, muchas veces nos endurecemos alrededor de una ausencia. La convertimos en centro, la llenamos de significado, la usamos para confirmar que algo en nosotros sigue incompleto.
Y luego nos preguntamos por qué no podemos doblarnos sin quebrarnos. Lo que duele no es solo que alguien te haya dejado ir. Lo que duele es seguir organizando tu vida alrededor de ese abandono. Una persona ya no está, pero tú sigues tomando decisiones desde esa herida. Sigues comparando a todos con ella. Sigues pensando que nadie despertará lo mismo. Sigues mirando tu pasado como si allí hubiera quedado enterrada tu única posibilidad de amor. Sigues alimentando una fidelidad que ya no honra al amor, sino al miedo. Y mientras haces eso, tu presente se queda esperando fuera. Hay otra historia antigua que habla de una mujer que cada noche encendía una lámpara frente a la puerta de su casa. Lo hacía porque su amado había partido años atrás sin promesa de volver. Todos en el pueblo sabían que ella seguía aguardándolo. Pasó una estación, luego otra, después muchos inviernos. La lámpara seguía encendida. Un día, una anciana que vivía al otro lado del camino fue a visitarla. Entró en la casa y vio algo que nadie más había visto. Dentro todo estaba en penumbra. Los rincones cubiertos de polvo, las ventanas cerradas, las flores secas, la cocina fría, la vida detenida. Entonces le preguntó: ¿por qué mantienes tanta luz en la puerta si dentro de tu casa todo está oscuro? La mujer respondió: porque si regresa, quiero que encuentre el camino. La anciana la miró con ternura y dijo: y mientras tanto, ¿quién encuentra el camino hacia ti? La mujer se echó a llorar, porque comprendió algo terrible y hermoso al mismo tiempo. Había puesto toda la luz hacia afuera y había dejado a oscuras su propio interior. ¿Cuántas personas viven así? Con toda la energía orientada hacia quien se fue, con toda la atención puesta en una respuesta que no llega, con toda la esperanza depositada en lo que está ausente, y mientras tanto el alma propia queda sin lámpara. Se apagan los proyectos, se apaga la curiosidad, se apaga la presencia, se apaga la dignidad de habitar el día sin esperar ser rescatado por un regreso. Y por eso el desapego no es solo un acto emocional, es un acto espiritual, es volver a encender la casa interior, es retirar la devoción excesiva que habías puesto en una puerta cerrada. Es dejar de vivir de cara a lo que se fue y empezar a mirar el lugar donde aún sigues vivo. No se trata de negar que esa persona fue importante. Se trata de dejar de convertir esa importancia en una prisión. No es que debas borrar la memoria, es que la memoria no puede seguir ocupando el lugar del presente. No se trata de demostrar que ya no duele. Se trata de no usar el dolor como excusa para seguir postergando tu regreso a ti. Cuanto más idealizas a quien ya te dejó ir, más abandonas la posibilidad de ver con claridad lo que realmente ocurrió. Y ver con claridad no siempre es cómodo. Significa reconocer que hubo ambigüedad donde tú llamaste profundidad, que hubo carencia donde tú llamaste conexión única, que hubo señales insuficientes donde tú construiste eternidad, que hubo momentos bellos, sí, pero también vacíos que llenaste con fantasía. Eso no invalida lo que sentiste, solo lo ubica en su sitio, porque una cosa es que algo haya sido intenso, y otra muy distinta es que haya sido sano. Una cosa es que alguien haya despertado mucho en ti, y otra es que esa persona supiera realmente quedarse. Una cosa es que hayas amado de verdad, y otra es que ese amor deba encadenarte para siempre a quien no supo corresponderlo. Tal vez en el fondo, seguir aferrado es tu manera de no aceptar una verdad más profunda, que mereces un amor que no tengas que perseguir hasta desgastarte. Y mientras no abraces eso,
Seguirás inclinándote hacia quien ya te soltó, como si el esfuerzo pudiera convertir una ausencia en destino. Pero llegará un momento, si te permites mirarte con honestidad, en que comprenderás que tu tarea no es hacer que alguien vuelva a verte. Tu tarea es volver a verte tú. Volver a verte tú. Tal vez ahí comienza todo. No cuando la otra persona regresa. No cuando por fin llega la explicación que llevas meses o años esperando. No cuando el dolor desaparece por completo. Sino cuando, en medio de la herida, de la nostalgia, de la confusión, algo en ti empieza a comprender que seguir mirando hacia quien te soltó no te devolverá a ti mismo. Y esa comprensión no siempre llega como una revelación luminosa. A veces llega como cansancio, como una fatiga profunda de repetir la misma historia en tu mente, como el agotamiento de seguir justificando ausencias, como el peso insoportable de seguir dándole sentido a lo que ya no respira, como ese instante en que te descubres mirando una puerta cerrada y por primera vez ya no sientes esperanza, sino sed de verdad. Porque llega un momento en que el alma se cansa de mendigar, se cansa de esperar migajas emocionales, se cansa de convertir silencios en mensajes ocultos, se cansa de imaginar futuros con quien ya eligió no habitarlos contigo, se cansa de sostener una imagen rota para no aceptar que necesita reconstruirse desde otro lugar. Y ese cansancio, aunque duela, también puede ser sagrado, porque a veces no es el final del amor, es el final de la ilusión. No es que dejes de sentir, es que empiezas a ver, y ver cambia todo. Ves que no estabas aferrado solo a una persona, sino a lo que esa persona representaba. Ves que no estabas defendiendo solo un vínculo, sino una narrativa sobre tu valor. Ves que no estabas esperando únicamente su regreso, sino la confirmación de que no eras tan fácil de dejar atrás. Y entonces algo se mueve, no afuera, adentro. Como cuando el agua de un lago, después de mucho viento, comienza por fin a aquietarse. El fondo no aparece de golpe. Primero se aclara un poco, luego un poco más, hasta que un día puedes ver lo que antes estaba escondido bajo la agitación. Eso también ocurre en ti cuando dejas de perseguir a quien ya te soltó. Empiezas a ver el fondo, empiezas a ver la herida de abandono, la necesidad de ser elegido, la costumbre de llamar amor a la incertidumbre, la tendencia a quedarte donde tienes que esforzarte de más para recibir lo mínimo. La parte de ti que aprendió a confundir intensidad con verdad, porque nunca conoció del todo la paz de un amor claro. Y esa visión no viene para humillarte, viene para liberarte. No se trata de culparte por haberte aferrado. Se trata de comprender con ternura por qué lo hiciste. No es que hayas sido débil, es que estabas intentando sobrevivir con las herramientas emocionales que tenías. No es que amaste mal, es que quizás todavía no sabías distinguir entre amor y hambre. No se trata de avergonzarte por haber esperado. Se trata de dejar de convertir la espera en identidad. Hace mucho tiempo, en un valle cubierto por niebla, un joven caminó hasta un monasterio buscando consejo. Había amado con toda el alma a una mujer que ya no estaba. Y aunque el tiempo había pasado, él seguía hablando de ella como si aún viviera dentro de cada uno de sus días. El maestro lo recibió al amanecer y lo llevó hasta un puente de madera sobre un río estrecho. Debajo, el agua corría en silencio entre piedras antiguas. El maestro le entregó al joven una pequeña barca de papel y le dijo: «Escribe en ella el nombre de aquello que no puedes soltar». El joven escribió. Luego el maestro le indicó: «Déjala sobre el agua». El muchacho obedeció. La barca comenzó a alejarse lentamente río abajo.
Él la siguió con la mirada, inquieto, hasta que la corriente la llevó a una parte más rápida y la barca desapareció. Entonces, el joven, con la voz quebrada, dijo: «Siento que se fue una parte de mí». El maestro lo miró en silencio y respondió: «No, lo que se fue la forma en que habías decidido nombrarte». El joven frunció el ceño y el maestro añadió: «Tu sufrimiento no viene solo de perder a alguien, viene de creer que sin esa historia ya no sabes quién eres. Qué verdad tan profunda. Porque cuando alguien te deja ir, el dolor no siempre se queda en el amor no correspondido. A veces toca algo aún más hondo, la disolución de una identidad. De pronto ya no eres quien era amado por esa persona, ni quien tenía ese futuro, ni quien ocupaba ese lugar. Y entonces aparece el vértigo de no saber cómo llamarte, pero ahí mismo puede nacer la verdadera transformación. Porque cuando una identidad se rompe, no siempre es castigo. A veces es espacio. A veces es el vacío necesario para que por fin dejes de vivir desde una imagen prestada. A veces es la oportunidad de descubrirte sin el espejo de quien no supo quedarse. El Tao habla con frecuencia del valor del vacío. La casa sirve por el espacio que contiene. La copa sirve por el hueco que la hace útil. La música respira gracias al silencio entre una nota y otra. Sin vacío, nada nuevo puede entrar. Sin espacio, nada verdadero puede revelarse. Y sin embargo, el ser humano teme el vacío porque lo confunde con carencia. Cuando alguien se va y deja un hueco, nuestra reacción inmediata suele ser llenarlo con obsesión, con memoria, con fantasía, con nostalgia, con vigilancia emocional. Como si quedarnos quietos ante ese espacio fuera demasiado amenazante. Como si mirar de frente la ausencia nos fuera a destruir. Pero no. Lo que destruye no es el vacío. Lo que destruye es todo lo que haces para no sentirlo. Te destruye seguir volviendo a lo mismo. Te destruye seguir negando la realidad. Te destruye seguir poniendo tu centro en manos de quien ya no está. Te destruye seguir haciéndote pequeño para conservar viva una historia que ya terminó. En otra antigua enseñanza se cuenta que un hombre llevaba años intentando abrir con una llave una puerta que nunca cedía. Cada amanecer lo encontraban allí, girando la misma cerradura, insistiendo con la misma esperanza. Los vecinos le decían: «Esa puerta ya no se abre», pero él respondía: «Un día cederá. Solo necesito intentarlo mejor». Pasaron los años. Su cabello encaneció. Sus manos se agrietaron. Su vida se fue consumiendo frente a esa madera inmóvil, hasta que una mañana llegó un anciano y, después de observarlo un largo rato, le preguntó: «¿Estás seguro de que lo que quieres es entrar?». El hombre, confundido, respondió: «Claro que sí. Llevo toda mi vida intentando abrir esta puerta». El anciano señaló entonces detrás de él. A pocos pasos, cubierta por ramas y polvo, había otra puerta entreabierta que el hombre nunca había visto, porque siempre había permanecido de espaldas a ella. Y el anciano dijo: «No siempre el sufrimiento nace de una puerta cerrada. A veces nace de la fidelidad ciega con la que decides quedarte frente a ella. ¿Cuántas personas viven exactamente así? No sufriendo solo porque alguien se fue, sino porque siguen de espaldas a la vida por permanecer fieles a una imposibilidad. Siguen llamando amor a lo que ya es inmovilidad. Siguen llamando esperanza a lo que ya es negación. Siguen llamando lealtad a lo que, en el fondo, es miedo de volver a empezar. Y mientras tanto, otras puertas quedan fuera de su mirada. No solo otras personas, otras versiones de sí mismos, otras formas de paz, otras maneras de amar, otros modos de habitar el día
sin esa dependencia del reconocimiento. Otros caminos donde el corazón no tenga que vivir mendigando señales. No se trata de correr a buscar a alguien más. Se trata de dejar de cerrar tu vida alrededor de quien no quiso compartirla contigo. Porque el verdadero desapego no consiste en arrancar a alguien de la memoria. Consiste en retirar de esa persona el poder de definir tu identidad, tu paz y tu futuro. Es un acto de dignidad interior. Es decir, lo que sentí fue real, pero no voy a seguir perdiéndome dentro de ello. Lo que soñé fue importante, pero no voy a convertir ese sueño roto en el centro de mi vida. Lo que esa persona despertó en mí no desaparecerá, pero ahora me corresponde a mí sostenerlo de una manera más consciente y más amorosa. Cuanto más esperas que alguien vuelva para devolverte tu valor, más entregas ese valor lejos de ti. Cuanto más te aferras a quien ya te dejó ir, más difícil se vuelve escuchar a la parte de ti que lleva tiempo pidiendo regreso. Cuanto más idealizas lo perdido, más te alejas de la posibilidad de ver la belleza silenciosa de lo que aún pueden hacer. Y quizás ahí está la enseñanza más hermosa. Que soltar no es perder amor, es perder ilusión para ganar verdad. No es quedarte con menos, es dejar de conformarte con lo que no podía sostenerte. No se trata de dejar de sentir, se trata de sentir sin quedarte prisionero. No es que el otro no haya significado nada, es que ya no necesitas seguir sangrando para demostrar cuánto significó. Hay una mano dentro de ti que sigue apretando. No aprieta solo el recuerdo, aprieta la necesidad de sentido, aprieta la necesidad de justicia, aprieta la necesidad de que el desenlace hubiera sido otro, aprieta el deseo de no tener que atravesar el duelo completo. Pero la paz empieza cuando esa mano se abre, no de golpe, no por obligación, no por orgullo, sino por comprensión. Por esa comprensión silenciosa que un día te permite decir: ya no voy a seguir inclinando mi vida hacia quien ya no la habita. Ya no voy a seguir negociando mi valor con una ausencia. Ya no voy a seguir llamando destino a lo que me obligaba a traicionarme. Y entonces, muy despacio, vuelves. Vuelves a ti. Vuelves al cuerpo. Vuelves al presente. Vuelves a la respiración que habías descuidado. Vuelves a la casa interior que habías dejado en penumbra por mirar demasiado hacia afuera. Quizás todavía duela. Está bien. Quizás aún haya días en que la memoria vuelva como una ola. Está bien. Quizás aún haya una parte de ti que quiera mirar hacia atrás. Está bien. Sanar no es no sentir nunca más. Sanar es no construir tu morada definitiva dentro de lo que ya terminó. Como el río que sigue, como el árbol que suelta, como la campana cuyo sonido cesa, pero deja en el aire una enseñanza, como la seda sin teñir, que aún no ha tomado forma fija y por eso conserva su pureza. Tú también puedes volver a ese lugar más simple, más desnudo, más verdadero. Un lugar donde ya no necesitas ser retenido por quien no supo quedarse. Un lugar donde ya no confundes amor con espera. Un lugar donde el corazón deja de arrodillarse ante una ausencia y empieza a caminar de nuevo. Si alguna parte de este camino resonó contigo, puedes dejar en los comentarios la palabra regreso o compartir qué parte de ti está aprendiendo a soltar sin dejar de amar. A veces, nombrar el momento en que dejamos de perseguir a quien nos soltó también es una forma de volver a casa.